¿cómo están? Les habla Yamile Carvajal y hoy traigo un tema para enseñar que ha hablado mucho a mi vida y quiero preguntarles cuando ustedes escuchan esta frase, la hora ha llegado, ¿en qué piensan? De pronto nosotros las mujeres que hemos tenido nuestros hijos, cuando sabemos que llega el momento, la fecha para el parto, para el alumbramiento, uno dice, bueno, llegó la hora, pero no sabemos para dónde vamos, cómo nos va a ir, ¿cierto? Solo sabemos que ha llegado el momento de dar a luz. Hoy quiero hablarles de ese tema, la hora ha llegado, y quiero hablarles de un personaje muy importante que está en los evangelios y quiero invitarlos a que estemos abriendo nuestra Biblia o nuestras aplicaciones en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 36, del 36 al 46. Muchos lo conocemos, es la oración de Jesús en el Getsemaní. Está a puertas de llegar el momento en el cual el Hijo de Dios sería entregado. Entonces, yo quiero hacer esta lectura en la versión nueva versión internacional y dice el versículo 36 del capítulo 26 de Mateo. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Y dice el versículo 39, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró durmiendo. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró, oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos del sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora, y el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. La oración de Jesús en el Getsemaní. Quizás la oración más triste que hemos podido escuchar o el momento cúspide donde Jesús, el Hijo de Dios, muestra su humanidad y muestra que tiene un dolor porque la hora ha llegado. Pero Él no sale a consultar a nadie más, Él no sale a refugiarse en otro lugar, sino que va a solas con el Padre, a solas a contarle cómo se sentía y qué había en su corazón, la preocupación y la angustia que le invadía. Pero deja claro que tiene un dolor, pero que no va a ser lo que Él quiera, sino lo que Dios su Padre disponga. La pregunta es, cuando nosotros vemos que el momento ha llegado a nuestra vida, cuando hay momentos fáciles o difíciles, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos primero? Cuando vemos que la hora ha llegado, que el momento de quizás de cumplir la meta, el propósito o el momento para el cual nos preparamos durante cierto tiempo ha llegado, ¿qué hacemos nosotros como seres humanos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hoy Jesús a través de la oración de Getsemaní nos enseña varias cosas y una de ellas es que en medio de la angustia, el mejor lugar para refugiarnos en los brazos del Padre. Es allí donde nosotros podemos presentar nuestra angustia y contarle cómo nos sentimos, sin máscaras, sin prejuicios, sin límites de tiempo, sino despojarnos de ese dolor que tenemos. Jesús sabía que Él tenía un momento donde iba a llegar a este tiempo, donde Él iba a llegar y iba a decir, la hora ha llegado. Para lo que me preparé, para lo que discipulé, trabajé durante esos 3 años, ya llegaba el momento para Él ir
y cumplir con la palabra de Dios y llevar nuestro pecado. Entonces, en esta oración número 1, Jesús nos enseña que en los brazos del Padre podemos entregar nuestras cargas y hablar con Él confiadamente. Segundo, nos muestra la sensibilidad. Nos muestra la sensibilidad de Dios hecho hombre. Jesús nos muestra a través de esta oración que Él le dolía lo que tenía que vivir, que llevar nuestras culpas era un momento difícil, pero que lo iba a hacer por obediencia. Entonces es lo segundo que nos enseña, que nosotros podemos ir al Padre, que podemos descansar en Él, pero también podemos cumplir con lo que para la hora que hemos sido preparados. Jesús, a través de la oración del Getsemaní, nos muestra que a través de la oración podemos descansar. En otros evangelios, como el de Lucas, nos cuenta que el ángel vino y consoló y trajo fortaleza a la vida de Jesús. Otra cosa que nos enseña, que en la oración, el humillarnos y presentarnos ante Dios con nuestro dolor y descansar en Él, allí a los pies del Padre, recibimos consuelo y fortaleza para asumir lo que viene a la hora de la llegada. Así que Jesús es la muestra fehaciente que en los brazos de su Padre podemos descansar. Y lo otro que nos enseña es la obediencia. Cómo nosotros a través de esta lectura podemos ver a un Jesús que en amor está siendo obediente. Y esa obediencia Él la hace porque nos ama, porque sabía que cumpliendo con esta palabra de ir y llevar este sacrificio a la cruz, podía que nuestros pecados fueran limpios. Así que Jesús en la oración del Getsemaní nos enseña la obediencia. Nos enseña a descansar en el Padre y nos enseña a ir al mejor lugar en los momentos más difíciles de nuestra vida. Pregunto, ¿a dónde nos dirigimos cuando estamos mal o también cuando estamos bien? Y es el momento de agradecer. ¿A quién es el primero que le damos la gratitud? Así que hoy, a través de la lectura de Mateo, de la oración de Jesús en el Getsemaní, quiero invitarte a que reflexiones un poco sobre esa relación en intimidad que podemos tener con el Padre. ¿Cómo estamos? ¿Cómo la estamos manejando ante el momento de la angustia? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿A quién estamos buscando? ¿Estamos mirando cuánto dinero tenemos en el banco, en nuestros ahorros, o cuánto tenemos tiempo de contrato, o tantas cosas que llegamos a mirar y no realmente vamos primordialmente a la presencia de Dios, allí donde se encuentra el consuelo y la fortaleza? Lo otro también que nos enseña Jesús a través de la oración en el Getsemaní es que Él no iba solo. Aunque la intimidad de Él con el Padre era individual, Él llevó a personas que lo acompañaran y así Él se apartara un poco más. Él necesitaba apoyo. Como humanos, como hombres nos cansamos. Ellos estaban cansados. Pedro estaba cansado. En otras versiones dicen que estaban muy tristes y no podían con el cansancio del sueño y por eso decayeron. Las personas que nos rodean a nosotros en el apoyo, ¿cómo son? ¿Andan dormidas? ¿Andan tristes? ¿Cómo están las personas que nos están rodeando? Es también una de las cosas que podemos ver en este tiempo, en esta oración de Jesús. Jesús no fue solo, Jesús fue acompañado de quienes podían apoyarle a pesar de sus debilidades. Lo otro que aprendemos en la oración que Jesús hace en el Getsemaní es que a pesar, y yo pienso en eso, digo, a pesar de que Él estaba triste, muy triste, dicen algunas versiones, Él aún cuida de las personas que están a su lado. Y Él se acerca a Pedro y lo ve dormido y le dice, hombre, porque no has sido capaz de velar ni una hora. Y luego le dice que es necesario que velemos porque a la fin el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí
Jesús le da una pequeña, digámoslo así, exhortación a uno de sus discípulos y él estando necesitado, él le entrega al otro y le dice, mira, yo sé que puede haber una disposición, pero es débil la carne y es necesario que se velad y orad para que no caigamos en tentación. Aún sigue cuidando de los suyos en medio del dolor. Es precioso ver cómo Jesús, en medio de su dolor, en medio de una necesidad propia, aún seguía exhortando y llamando a los demás a que avanzaran en ese trasegar de su palabra, que no se quedaran siendo los mismos, que avanzaran, porque habían muchas tentaciones y solo con el ayuno y la oración era posible vencer, era posible avanzar. Y él lo decía porque él lo vivía. Jesús recibió consuelo y fortaleza en medio del dolor, recibió consuelo y fortaleza, recibió paz y fue obediente en medio de su dolor. Y fue donde el Padre, allí en la presencia, postrado en la presencia del Padre, fue donde recibió ese consuelo. Y eso le estaba invitando a hacer a quienes le acompañaban, que también oraran, que también velaran, porque venían momentos difíciles, porque venían momentos de tentación, siempre pensando en el otro y esperando que el otro avanzara junto con él. Pregunto, ¿cómo estamos haciendo nosotros con las personas que nos acompañan? ¿Los estamos invitando a ayunar, a orar? No puedo pasar por alto este tiempo que estamos viviendo. Y escuchamos a muchas personas, oren por esto, oren por mí, oren por una cosa, oren por la otra. Sí, lo estamos haciendo y estamos velando y estamos orando sin cesar todos los días. Pero de manera individual estamos recibiendo paz, estamos siendo consolados o sencillamente estamos esperando una respuesta rápida porque quiero salir, porque quiero volver a mi día cotidiano. ¿Qué estamos esperando nosotros? Entonces, hoy que podamos reflexionar, es un tiempo para que vayamos a los pies del Padre. Es un tiempo para que recibamos del Padre fortaleza, pero también es un tiempo para obedecer. Y es un tiempo para enseñarle a los otros que es tiempo de velar y orar para que no caigamos en tentación. Es tiempo donde nosotros podemos escudriñar la palabra, donde podemos leerla en familia, donde también a solas, de una manera individual, el Padre con nosotros, podemos venir ante su presencia y descansar. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo, que en su presencia recibimos paz y fortaleza. Jesús nos lo muestra en la oración del Getsemaní. La hora ha llegado. ¿La hora para qué? La hora para que muchos de los que hemos aprendido los caminos de Dios enseñemos a otros. La hora para que nosotros a solas con el Padre recibamos fortaleza. Pero también ha llegado la hora de ir más allá y crecer y avanzar de la mano de Dios. Para cuando sea el momento, cuando llegue el momento indicado, recuerden, no sabemos ni el día ni la hora donde Él vendrá, nosotros podamos irnos con Él. Así que este es un tiempo para que entremos así como Jesús ante la presencia de Dios, nos humillemos ante su presencia, sin chicanearle, sin despojándonos de todo, llegar donde Él y decirle, mira, me siento así, triste, preocupado, angustiado, y descansar en Él. Así como Jesús lo hizo, nosotros también podemos descansar en los brazos de Papá Dios, porque Él está en este tiempo esperando que vengamos a Él, que nos arrepintamos de nuestros pecados, volvamos nuestra mirada a Él, nos aferremos a Él y Él vaya delante de nosotros, así como lo hizo con Moisés. Así que este es un tiempo, la hora ha llegado, iglesia, la hora ha llegado, amigos, para que intimemos con Dios, crezcamos y enseñemos a otros a estar en la presencia de Dios. No podemos negar esta verdad. Así que recuerda, hay mucho para dar, hay mucho para hacer. Ha llegado la hora de avanzar y descansar en los brazos de Papá Dios.